¿Qué, qué es para definir lo que es la atmósfera? ¿Dónde estamos hablando? Nos vamos a estar enfocando en lo que es la climatología de América del Sur, y en particular la interacción de la atmósfera con respecto con los Andes y todos los fenómenos que se producen ahí, y luego nos adentramos en fenómenos relacionados estrictamente a lo que es la meteorología de montaña. Y así seguimos. El cuarto tema es sobre sistemas que provocan mal tiempo en la montaña, y aquí en particular vamos a ver tormenta eléctrica, sistemas frontales, que son lo más común, lo más típico que nos podemos enfrentar en una salida a montaña. Y finalmente, como dije, pronóstico meteorológico. Entonces, vamos a la charla. Empecemos a definir en dónde nos ubicamos cuando hablamos de la meteorología. La atmósfera es toda la capa de gaseosa que rodea la Tierra, pero los fenómenos meteorológicos más relevantes que afectan nuestra vida cotidiana suceden en realidad la primera porción de la atmósfera, los primeros 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros. Esta es una capa de la atmósfera que se denomina la troposfera, y tiene una característica, déjame, voy a activar el puntero, tiene esta característica que la temperatura va disminuyendo con la altura. Si ustedes se fijan en el perfil completo, esto no se cumple necesariamente para toda la atmósfera. Hay zonas de la atmósfera en donde la temperatura aumenta con la altura. Y eso es lo que nos permite discriminar diferentes capas y llamarlas diferentes capas. Nosotros, todos los fenómenos meteorológicos que vemos se desarrollan principalmente en la troposfera. La segunda característica, y esto sí es una regla general para toda la atmósfera, es que la densidad del aire que nos rodea, ese sí disminuye con la altura, y por tanto la presión atmosférica también es una variable que va a disminuir a medida que más ascendemos. Eso, por supuesto, es algo que afecta notoriamente a los montañistas, todos los que hemos subido montañas. Sabemos lo que es el aire un poco más liviano, que nos agota más rápido, etcétera. Eso da para otra charla re interesante, ¿no es cierto? Em, la atmósfera, o sea, la troposfera tiene un movimiento general que está dado por la diferencia de temperatura que hay en la zona tropical respecto a los polos. Por el hecho que el Sol calienta principalmente con más fuerza en la zona tropical, entonces se producen unas celdas de convección. Desde la zona tropical hay aire que se calienta, por tanto se vuelve, o sea, se calienta, por tanto asciende, se desarrollan nubes, y luego circula hacia los polos. Y hay un mayor descenso de la capa superior de la atmósfera hacia el suelo alrededor de los 30 grados, donde se ubican principalmente los desiertos, tanto en el hemisferio norte-sur. Esta es la estructura, la circulación general de la atmósfera que define los principales zonas climáticas del planeta, bastante general. Por supuesto que todo esto va a repercutir en el clima en torno a los Andes. Y quiero detenerme en lo que es el clima. Quise hablar del clima porque el clima es una pieza fundamental en la planificación de una expedición o de una salida que uno tenga. Quizás no, o sea, el conocimiento que nosotros tenemos en el clima, por ejemplo, para ir o sea, sabemos qué condiciones vamos a encontrar en las montañas en invierno, por ejemplo, en junio, julio, agosto. Sabemos que hay cerros en nuestra zona que, claro, junio, julio, agosto tienen más nieve, etcétera. En verano es menos nieve, más calor. Eso es porque nuestro clima se comporta de esa manera, pero quizás en otros lugares de los Andes y del planeta la cosa puede ser diferente. ¿Qué elementos del clima están presentes en torno a los Andes? Bueno, eh, ahora sí se mostró la, la figura. Lo primero que podemos identificar cuando miramos el clima en torno a los Andes son zonas de nubosidad bien
persistentes en la zona tropical. Mucha actividad convectiva, mucha nubosidad, precipitaciones de tipo tropicales, bien intermitentes, fuertes. Y esa actividad convectiva en la zona tropical, por el lado, o sea, por el lado amazónico de los Andes, es, se eh, viaja hacia el sur, se transporta hacia el sur, debido al bloqueo que producen los Andes a esta actividad en el fondo convectiva en el Amazonas. De hecho, este transporte de humedad hacia el sur provoca fuertes tormentas en la zona de Bolivia, incluso norte de Argentina, Paraguay, pero que no nos toca en nuestro lado de la cordillera, digamos. Otro elemento importante del clima en nuestra región es este ciclón, o sea, anticiclón, centro de alta presión permanente frente a las costas de Chile, Perú. Y finalmente, un corredor de tormentas es la zona de los vientos del oeste donde se produce en la mayoría de los sistemas frontales, o la totalidad de los sistemas frontales que aportan precipitaciones en los Andes del centro y sur de Chile, que ha estado bastante activa en este último mes de junio. ¿Cuál es la estacionalidad de este patrón o de estos elementos del clima? Es justamente que durante el invierno, todo este patrón, durante los meses de junio, julio, agosto, todo este patrón migra hacia el norte, y durante el verano, ¿no es cierto?, de diciembre, enero, febrero, todo esto migra más hacia el sur. Entonces, durante el verano tenemos más influencia del anticiclón acá en la zona central de Chile, y, y durante el invierno más actividad en sistemas frontales. Entonces, eso es lo que regula nuestro clima en el centro sur, pero es completamente opuesto lo que sucede en la zona tropical, por el otro lado. Entonces, a eso voy, que es relevante mirar el clima, sobre todo si nos queremos aventurar en otras zonas de la cordillera, para hacer montaña, porque las cosas pueden no funcionar de la misma manera, como uno está más familiarizado. Así que el clima es algo que hay que tenerlo en cuenta. No solo el pronóstico meteorológico, y ahí vamos a ver las diferencias. Aún cuando hablamos de patrones semipermanentes, como el anticiclón, como este jet continental que transporta humedad, la atmósfera es algo súper dinámico, cambia hora a hora. Esto es lo que yo decía, que yo en mi computador veo súper fluido este video, pero puede ser que ustedes lo vean como de asalto. No, pero se ve súper bien. ¿Sí? Sí. Bueno, lo importante, o sea, quise hacer esta composición de imágenes satelitales para mostrar justamente el movimiento que tiene la atmósfera minuto a minuto. Entonces, hay dos cosas. Una son, ¿no es cierto?, el clima, que son estos patrones generales que controlan las condiciones promedio de una zona, las condiciones de precipitación promedio, la estacionalidad, el invierno-verano. Y otra cosa es el pronóstico meteorológico o la meteorología, que regula qué es lo que está pasando minuto a minuto, día a día. Y hay que estar atento a ambas cosas, eso es el mensaje. Bueno, de climatología y meteorología en general podemos hablar una charla completa aparte. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de meteorología de montaña? La meteorología de montaña es el estudio de la atmósfera en interacción con la montaña. ¿Qué le sucede a la atmósfera? ¿Qué fenómenos se producen cuando hay una barrera topográfica enfrentando estas masas de aire? Y hay un sinfín de fenómenos que hay personas que hacen sus doctorados y hacen su carrera científica estudiando tan solo uno de estos fenómenos. Entonces es algo súper amplio de abordar o sea, en menos de una hora en un taller. Por eso
lo que busqué fue seleccionar algunas de las cosas más relevantes y poder presentárselas ahora a continuación. Entonces, uno de los aspectos más llamativos de la meteorología posiblemente son las nubes, y quiero ahora entrarme en que podamos entender qué fenómenos o cómo podemos leer los procesos que están ocurriendo en la atmósfera a partir de la observación de las nubes. Aquí hay un esquema de los tipos de nubes, ¿cierto? Que seguramente habrán visto o conocen algunos. Justamente no me quiero detener tanto en esto porque voy a estar mostrando fotos de nubes con los nombres, pero quiero más bien hablar de los procesos que forman estas nubes y qué podemos inferir de la atmósfera a partir de la observación que yo hago en el campo, en la montaña. ¿De acuerdo? Entonces, estos mapas los pueden descargar, los pueden tener en el celular y cuando vayan a la montaña ir identificando una nube u otra, pero quiero centrarme más bien que hablemos sobre los procesos que podemos deducir, inferir. Bueno, para hablar de los procesos, para poder inferir qué está pasando en la atmósfera, primero tenemos que entender qué son las nubes. Espero esta parte de aquí en una diapositiva más es bastante densa y harta información. Espero me sigan con esto. Primero veamos qué son las nubes. Lo primero que hay que entender es que las nubes no son vapor de agua. Las nubes son más bien gotitas de agua líquida en suspensión. El vapor de agua es una cosa que está incluso en la pieza donde están ustedes. Digamos. Hay vapor de agua en todos lados, pero la nube se produce cuando este vapor se condensa en pequeñas, se empiezan a condensar y agrupar en pequeñas gotitas. Los diámetros típicos de las gotitas en las nubes es de alrededor de unas centésimas de milímetro. Aquí muestro un cuadro a escala. Estos son los tamaños típicos de gotitas de nube. Una, una gotita, por ejemplo, de niebla, que ya es una nube que te obstruye la visibilidad, y que no solo eso, sino que también te moja, tiene un diámetro un poco más típico, un poco más mayor, pero mírenlo en relación a lo que es una gota de lluvia. O sea, la gota de lluvia es cuando ya todas estas moléculas, o sea, perdón, todas estas partículas estas gotitas de agua en la nube se agrupan de tal manera que son capaces por su peso de caer. Así que las nubes son gotitas de agua líquida. Entonces, la pregunta ahora, bueno, ¿cómo se forman las nubes? Si las nubes no son vapor de agua, entonces necesitamos un proceso que condense este vapor de agua. Hay una, o sea, esta es la ecuación de Clapeyron se llama, que describe la cantidad máxima de vapor de agua que puede existir en un volumen determinado antes de que ese vapor de agua empiece a condensarse y a formar gotitas. Entonces, sucede que esa función de la cantidad del vapor de agua que puede estar contenido en un volumen es una función de la temperatura. Y esto quiere decir que, o sea, lo que muestra la curva es que a mayor temperatura, mayor es la capacidad del aire o de este volumen de contener vapor de agua, sin condensarse todavía. Entonces, ¿qué sucede? Bajo la curva, entonces si yo estoy a una temperatura, por ejemplo, aquí esto es bastante grueso, pero si estoy a una temperatura de 60 grados, con esta cantidad de vapor de agua, ese volumen está insaturado de vapor de agua. Diferente si estoy sobre la curva, que eso significa que hay una sobresaturación de vapor de agua y por tanto ese exceso tiene que empezar a condensarse. Vamos a poner un ejemplo, y aquí y todo esto es para luego entender, a leer en el campo cómo se forman las nubes. Supongamos lo que describía
recientemente, ¿no es cierto? Que supongamos que estamos, esto es un zoom a la misma gráfica, pongámonos en esta situación, que tenemos un volumen de aire a 25 grados Celsius, con esta cantidad de vapor de agua. Supongamos que por algún proceso, esta carga de este volumen de aire se enfría, manteniendo la carga de humedad, hasta los 5 grados. ¿Qué es lo que sucede? Que todo este exceso de vapor de agua debe condensarse. Y entonces, o sea, enfriando este volumen de aire con vapor de agua, ahí es donde se forma la nube. ¿Se dan cuenta? La nube se forma a partir del exceso de vapor de agua que no puede ser contenido en este mismo volumen. Espero me hayan seguido hasta ahí. Vamos a hablar de todo esto. Esto es un proceso fundamental de entender para entender por qué se están formando las nubes en el cielo creado. ¿Conocemos un fenómeno así? Claro que sí. Y aquí empezamos tratemos de conectar con lo cotidiano. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿no es cierto? Durante el día, el aire, perdón, durante la noche, todo el aire que está en contacto con el suelo se enfría. Ese volumen de aire tenía vapor de agua al inicio de la noche, durante la noche se enfrió, y ¿qué empezó a pasar? Se condensa y se forma la niebla, la típica niebla matutina. Un proceso, o sea, la niebla es bastante típico en cualquier zona, pero en la montaña, particularmente, el aire que está en contacto con la superficie puede estar en contacto con superficies nevadas, por ejemplo, con glaciares. Es típico, por ejemplo, para los que han subido el cráter Reihuen en el volcán Casablanca, encontrar un banco de niebla que se disipa, que es difícil disiparlo. Y la razón es que ese aire en contacto con una superficie fría, claro, baja la temperatura, entonces no es capaz de mantener ese vapor de agua en estado de vapor, y todas estas gotitas tienen que agruparse y formar una nube. Otra formación clásica que uno puede ver cuando sube cerros o montañas, un banco, ¿no es cierto?, de nubes bajas, y uno sube la montaña y se encuentra con un cielo despejado, maravilloso arriba. La misma consecuencia. Este banco de nubes puede ser también producto de una carga mayor, una masa de aire transportada hasta estos valles andinos. O hay veces que los valles tienen, por ejemplo, ríos o una fuente de humedad importante, entonces, claro, basta que baje la temperatura para que toda esa humedad empiece a producir la nube. Bueno, ¿qué otro mecanismo podemos proponer para enfriar una masa de aire que contiene humedad? Ya vimos que, por ejemplo, una masa de aire en contacto con la superficie puede enfriarse y formar una nube. Pero imagínense esta situación en la cual tengo un volumen de aire al inicio de una montaña, y hay un viento predominante que la empuja hacia la montaña y la obliga a ascender. ¿Qué sucede? Que mientras más arriba estemos en la atmósfera, hay menor temperatura y también menor presión. Entonces sucede que este volumen de aire se expande, en vista que se expande se enfría, y como se enfría ya sabemos que se condensan las moléculas, o se condensan bueno, el vapor de agua y forman la gotita. Es típico también ver este tipo de formaciones, sobre todo en la cumbre de los cerros, ¿no es cierto? Un sombrero, una nube formada en la cima, justamente por este proceso, porque es un volumen de aire que es empujado hasta arriba de la cima, o sea, hasta arriba de la ladera, y se produce el proceso de condensación. Bueno, ese es el concepto para formar la nube, ¿no es cierto? La condensación producto del enfriamiento. Y el enfriamiento, claro, produce menor capacidad de contener ese vapor de agua. Hay otro concepto clave para entender o para leer la atmósfera y a través de las nubes, y que es el concepto de inestabilidad atmosférica.
Y este concepto es bien importante porque ahora sí va a tener relación con el pronóstico meteorológico o con qué tan rápido pueden cambiar las condiciones que se me están presentando. Volvamos al esquema que teníamos al principio, de un volumen de aire al inicio o sea, la parte baja de la montaña, que es empujado hacia la cima. Ya sabemos que una vez empujado se expande, se enfría, se condensa. La pregunta que surge es, bueno, ¿qué puede, o sea, a partir de aquí hay dos caminos? O, el, o este volumen de aire sigue su ascenso o baja al nivel al nivel de la atmósfera donde empezó. Vamos a hablar de una atmósfera estable, de una condición atmosférica estable, cuando las condiciones atmosféricas eh, obligan a las masas de aire a volver al nivel donde empezaron. Entonces, supongamos este camino. ¿Conocemos ese camino? Sí, claro. ¿Conocemos esos fenómenos? Lo hemos visto muchas veces. Seguro que los que van o sea, los que vamos a las montañas, estamos familiarizados con este tipo de las nubes lenticulares, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo acá? El proceso de ascenso de aire forzado a través de una montaña y luego el descenso por por el lado de sotavento. Las nubes lenticulares es un signo de estabilidad en la atmósfera. A pesar de que lo que me está indicando la nube lenticular es que hay una masa de aire con una buena carga de humedad y también un viento importante que está empujando este volumen de aire hacia el cerro y lo obliga a ascender y a bajar. Pero el hecho que baje, que cruce el cerro y baje, es un signo de estabilidad atmosférica. Vamos a ver, vamos a hablar después de qué implica tener una atmósfera estable o inestable. Otro signo de estabilidad en la atmósfera, que también se puede leer con las nubes, es lo que sucede con masas de aire que circulan más alto en la atmósfera, sienten la perturbación provocada por la montaña y sucede lo mismo, o sea, que se ascienden, se condensa la nube, o sea, se condensa la masa, el vapor de agua, pero luego porque la atmósfera es estable, este volumen de aire es obligado a volver al nivel donde comenzó. Bueno, sucede que bajo ciertas condiciones se puede este volumen de aire quedar oscilando en la atmósfera. De hecho, esto es particularmente, no, no peligroso, pero provoca incomodidad en los vuelos, porque justamente esto es lo que uno habla cuando tiene turbulencia en los aviones, este movimiento vertical de las masas de aire. Y este patrón también es bastante común verlo en nubes bandeadas que se forman a sotavento de la barrera topográfica del cerro de la montaña. Por ejemplo, aquí hay otra imagen, también eh, que tiene estas bandas. Bueno, no me estoy deteniendo tanto en los nombres de las nubes, pero la clasificación de nubes es bastante compleja y tiene o sea, las nubes tienen una familia, un nombre primario, por decirlo así, y luego hay un montón de variedades y subespecies. Todas las fotos que estoy usando las estoy sacando del Atlas Internacional de Nubes que tiene la Organización Mundial de Meteorología. Así que son, en el fondo, nubes públicas y ese es un manual de nubes con fotografías que te explican o sea, hay una tremenda galería y no solo te están las fotos y los nombres, sino que también te explican el proceso. No me había detenido a explicar eso. Em, en las imágenes satelitales, estas bandas de nubes también se observan. Es bastante frecuente observarlas, por ejemplo, hacia el lado argentino, ¿no es cierto?, de la cordillera.
Aquí vemos claramente un flujo de viento del oeste o noroeste, enfrentándose a la cordillera de los Andes y en el sector, ¿no es cierto?, de Argentina se está formando este patrón. Todos estos signos de estabilidad atmosférica. Entonces así podemos leer en la formación de nubes cuando tenemos una condición de una atmósfera estable o inestable. Nubes lenticulares y estas nubes onduladas, bandeadas, ¿no es cierto? Vamos al siguiente caso, en la atmósfera inestable. Volvamos al mismo esquema, ¿no es cierto? Que el volumen de aire asciende hasta el tope de la montaña, pero por las condiciones termodinámicas de la atmósfera, por características de la estructura vertical de temperatura, este volumen de aire es obligado a subir. O sea, en el fondo no, o sea, se favorece el hecho que se acelere hasta el tope de la atmósfera y se sigue desarrollando, contrario a este otro caso. Cuando cuando tenemos este fenómeno, hablamos de una atmósfera inestable, en donde el volumen de aire, una vez que se fue sacado de su origen, luego nunca más vuelve a estar en el lugar donde estaba, se sigue desarrollando. Ejemplos de aquello, cuando podemos ver signos de inestabilidad en la atmósfera, cuando tenemos, por ejemplo, formación de cúmulos, con cúmulos con gran desarrollo vertical. Entonces aquí tenemos el caso contrario de lo que veíamos con respecto a la nube lenticular, por ejemplo, en el cual el aire enfrente a esta montaña por el viento es obligado a ascender hasta el tope, pero una vez que llega al tope o a la cima, ya no baja, sino que se desarrolla hacia arriba. Estos son signos de inestabilidad atmosférica. El problema con la inestabilidad es que cuando la inestabilidad es muy severa, estos cúmulos que se forman, si son capaces de desarrollarse hasta el tope de la atmósfera, pueden provocar grandes tormentas. Entonces el desarrollo de tormenta eléctrica está muy vinculado al concepto de inestabilidad atmosférica. Una atmósfera inestable es una atmósfera que cambia. Las condiciones pueden empeorar en pocas horas. Entonces, claro, esta es la formación que vamos a tener en una atmósfera inestable. Los signos de inestabilidad no los tenemos que leer, tenemos que tratar de leerlos antes de que estemos atrapados en una tormenta eléctrica. Ya lo podemos ver desde el desarrollo de cúmulos en las cimas. Esto también, cuando vamos a la parte de pronóstico, lo vamos a ver, vamos a volver a ver, pero hay índices claves para estimar la inestabilidad atmosférica. Uno de ellos es un índice que se llama el CAPE, como quieran decirle, que es, aquí como dice, una medida de la energía disponible para producir convección. Y se mide en unidades de energía, justamente. Otro índice es el Lifted Index, que es un índice que mide la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura ambiental respecto a la temperatura que alcanza un volumen de aire elevado hasta cierta altura. ¿Qué sucede? Que si la temperatura ambiental es más fría que la temperatura que alcanza el volumen de aire que es forzado a ascender, entonces este volumen de aire es menos denso que el ambiente, entonces sigue subiendo. Entonces también es un parámetro de inestabilidad. En una atmósfera estable, entonces, los valores de este índice, del CAPE, tienen que ser iguales a cero. Es decir, una atmósfera estable no tiene energía para producir convección. Se inhibe toda la convección. Y también, por tanto, este otro índice, el Lifted Index, que es menos popular que el primero, normalmente los pronósticos muestran este Lifted Index tiene que ser mayor que cero, tiene que ser positivo para tener una atmósfera estable. Y en el otro caso, en una atmósfera inestabilidad,
se ve cuando el CAPE es mayor que 0. Además que este es un valor que puede ser tan alto como se quiera, en el fondo. Mientras más alto, más inestable. Y lo mismo, o sea, y el lifting index es al revés, tiene que ser igual a 0 o menor que 0, tiene que ser negativo, que es lo que estábamos hablando, que si la temperatura ambiental es más fría que el volumen que está ascendiendo, entonces ese volumen ascendiendo va a seguir subiendo, va a seguir su ascenso. Ya, estos eran los conceptos claves los conceptos importantes que tenemos que entender. Primero, para entender el proceso que están ocurriendo en la atmósfera, que podemos leer desde las nubes. El concepto, o sea, primero el hecho de entender por qué se forma la nube, por la condensación del vapor de agua, y también leer, leer la inestabilidad atmosférica a través de las nubes. Eso es bastante común verlo en la montaña y hay que tratar de estar atento. Vamos aplicando ya estos conceptos a ver los sistemas que pueden provocar mal tiempo en la montaña. Y como veíamos, o sea, como mostré en la parte montañosa, voy a hablar de dos que son los principalmente que nos pueden afectar, que uno son las tormentas eléctricas y luego vamos a ver los sistemas frontales. En vista que estamos hablando de inestabilidad, vamos a las tormentas eléctricas. ¿Qué sucede? Que este mapa muestra el número dice de flashes o el número de relámpagos, rayos, producidos en un año por kilómetro cuadrado. Entonces las zonas aquí con más amarillas, naranjas, rojas, son zonas de mucha actividad eléctrica, mucha descarga de rayos. Mientras que estas zonas más moradas, azules, mucho menos. Y pueden ver la increíble diferencia que hay entre un lado de la cordillera y otro. ¿No es cierto? Como decíamos, Bolivia, Paraguay, el norte de Argentina, son zonas que están muy acostumbradas a la actividad eléctrica, tener mucha tormenta eléctrica, sobre todo en los meses de verano. Miren lo que sucede, por ejemplo, en el altiplano, hay mayor actividad en general. Por el lado de la costa del Pacífico, la actividad se reduce considerablemente, y por esa razón es que, al menos desde el lado chileno de la cordillera, no está en nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro conocimiento colectivo, o el prepararnos para las tormentas eléctricas, porque son muy, muy infrecuentes. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros, montañistas, desde el lado chileno, nos queremos aventurar hacia los Andes, nos estamos exponiendo al clima que está en el sector trasandino. Entonces, las tormentas eléctricas sí nos pueden provocar problemas en la montaña. ¿Por qué se producen las tormentas eléctricas? Bueno, días de mucha radiación, el suelo se calienta, el aire en contacto con el suelo se calienta, se hace más liviano que el entorno, por tanto asciende. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando el aire sube, el vapor de agua se condensa, se forman nubes, y además combinado esto con una atmósfera inestable, pues vamos a tener el desarrollo de cúmulos de alta envergadura, de alto desarrollo vertical. Entonces, la formación de tormentas es típica de la tarde. Aquí este otro video, que de nuevo espero que no se vea tan pausado, que muestra el desarrollo de cúmulos bajo una atmósfera, bajo una condición inestable de la atmósfera, claramente inestable. Aquí arriba están las horas, son horas de la tarde, y en donde poco a poco se va viendo los pulsos de condensación de vapor de agua que se van produciendo, ¿no? Entonces los volúmenes de aire son, o sea, se ve favorecido el movimiento vertical, el desarrollo vertical de este volumen de aire con contenido de humedad. Entonces,
Esto, cuando uno tiene este tipo de formaciones durante el día en la montaña, hay que estar atentos, porque muy rápidamente puede estar atrapado en una tormenta eléctrica. De hecho, incluso cuando la inestabilidad es la inestabilidad es muy fuerte, o cuando hay mucha inestabilidad, nos tenemos Cape altos en ese día, uno puede ver incluso, o sea, a simple vista, este video está acelerado, pero no tanto como ven, pero a simple vista se puede ver cómo se van desarrollando estos cúmulos, cuando la inestabilidad es muy potente. Y estos cúmulos son los que están vinculados a las tormentas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Bueno, eh, quise agregar esta siguiente diapositiva porque en vista que esta no es una charla de seguridad en montaña, pero en vista que estamos hablando de tormenta eléctrica, es bueno tener o hablar un poco sobre los riesgos a los que nos exponemos cuando estamos cuando nos encuentra una tormenta eléctrica en la intemperie. Este es un mapa de la NOAA que lo traduje al español, pero lo pueden encontrar ahí en estas páginas, hay harta información, que muestra, estos números muestran el nivel de seguridad ante una tormenta eléctrica. Entonces, el nivel de seguridad cero es que está el riesgo máximo. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que se ve inmediatamente? Es que en la intemperie no hay ningún lugar seguro ante una tormenta eléctrica. Solo hay lugares menos malos. Eso es lo primero que es importante dejar claro. Los únicos lugares seguros para estar cuando nos piden tormenta eléctrica son en construcciones, en construcciones, bueno, casas, edificios, y también los vehículos. Pero bueno, en la intemperie hay lugares, como dije, muy malos y menos malos. Claramente los lugares más malos son las zonas, las cumbres o las zonas prominentes del terreno. Este mapa muestra que las cumbres que están orientadas hacia a Barlovento, hacia donde viene la tormenta, son más peligrosas que las cumbres que están orientadas a sotavento de la tormenta, al otro extremo, pero siguen siendo peligrosas. El índice de seguridad aumenta ligeramente cuando uno se aleja de las cumbres y está en lugares menos prominentes de la topografía. Sin embargo, si estamos en zonas con relieve, o sea, sin mucho relieve, lugares bastante planos, es sumamente peligroso. Otra cosa, los árboles tampoco, ¿no es cierto?, no dan ninguna seguridad. Y también hay que tener cuidado con los bosques, porque a veces cuando estamos en los bosques y nos piden una tormenta eléctrica, el problema es que no sabemos si estamos debajo del árbol más alto del bosque, y eso también es un problema. Estar en el agua, hay que evitarlo al máximo. ¿Qué zonas son más seguras? Bueno, bosques que no tengan alguna altura prominente, no estar cerca del árbol más grande del bosque. Y por otro lado también cañones o zonas bajas del terreno. Esto es por si es que alguna vez se ven atrapados en una tormenta eléctrica. Es importante tenerlo en cuenta. De a poco también hablando respecto a la previsión de las tormentas eléctricas, algunos aspectos generales. Al menos acá en el lado pacífico de la cordillera de los Andes, en donde usualmente, al menos los chilenos, hacemos montaña o nos adentramos en la montaña, alrededor del 10% de la precipitación de la cordillera es debido a precipitación convectiva o tormenta eléctrica. No necesariamente eléctrica, pero al menos precipitación convectiva, ser estricto con el término. Son mucho más frecuentes en enero, febrero, marzo, que es donde la zona trasandina, el norte argentino, está más activo en términos de actividad eléctrica. El máximo desarrollo de las tormentas es en las tardes. ¿Y qué es lo importante? Que, o sea,
y a destacar que la seguridad que nos da el pronóstico meteorológico con respecto a la ocurrencia de tormenta eléctrica es bajo. Entonces tenemos una alta incertidumbre sobre la ocurrencia, la localización y severidad. Hay algunos aspectos mentales en el pronóstico. Uno es cuando tengan pronóstico de precipitación convectiva, zonas con CAPE mayor a 200 joules por kilogramo por metro cuadrado. Y lo otro es estar atento a avisos de la dirección meteorológica. Eso es algo que la dirección meteorológica está cada vez mejorando sus pronósticos y sus avisos. Y atento al desarrollo de cúmulos durante el día. Vamos a los sistemas frontales, otros sistemas que producen mal tiempo en la montaña. Los sistemas frontales ahora ya no son como las tormentas eléctricas, que son cosas bien localizadas, o que pueden ocurrir en un lugar u otro, sino que los sistemas frontales son estructuras mucho más grandes, que se pueden ver claramente en las imágenes satelitales, y afectan una amplia región del mapa o de la cordillera. Típicamente están, o sea, hay un centro de baja presión que es el que está desarrollando el sistema frontal, y el sistema frontal es por el enfrentamiento de masas de aire de diferentes características. Entonces tenemos aire frío que es empujado contra aire que es más cálido y húmedo. Entonces ahí es donde se monta una masa de aire sobre la otra y se produce la nubosidad. Esto es lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros podemos esperar cuando se nos acerca un sistema frontal? Como es un centro de baja presión que es el que se nos está acercando, lo primero que vamos a ver es el viento norte o noroeste que está ocurriendo delante del sistema de baja presión. Por otra parte, si tenemos acceso a un barómetro, vamos a ver una tasa de descenso de la presión atmosférica de alrededor de 10 hectopascal o 10 milibares en 24 horas, en ese orden. No es un descenso de la presión drástico. Bueno, aumento de cobertura nubosa hacia el oeste y suroeste. Estas son formaciones de nubes típicas de sistemas frontales cuando se nos están acercando. Lo primero que usualmente se observa es un cirrostrato alto que bloquea la luz del sol, pero no completamente. Típico que se forma un halo solar. Eso es clásico de 12 horas hasta 24 horas antes del ingreso de la banda frontal. Un poco más cercano al ingreso de la banda frontal tenemos esta formación, ¿no es cierto?, de cirrocúmulo o alto cúmulo. Depende ahí el tamaño que veamos. Y finalmente, ya una cobertura completa del cielo con una capa gris bastante densa. Este también es un video que grabé el otro día, en vista que hemos tenido alta frecuencia de sistemas frontales. En la montaña se va a ver similar, a pesar de que yo estoy cerca de la costa, como estos sistemas son grandes, vamos a ver la misma estructura. ¿No es cierto? Una cobertura gruesa de nubes invadiendo el cielo. De a poco vimos algunos alto cúmulos en la parte superior. Quiero que vean al final de la escena, miren cómo se empiezan a formar, incluso aquí, algunas nubes lenticulares. Eso es, o sea, también dentro del conocimiento colectivo del montañista es que pareciera que la nube lenticular es como que anuncia el mal tiempo. Sucede que, como vimos antes, la nube lenticular es un signo de estabilidad en la atmósfera. La zona prefrontal, antes del ingreso a la banda, puede tener incluso una condición estable. Lo que está ocurriendo acá es que, o sea, lo que me dice en realidad la nube lenticular es más bien que se está acercando una masa de aire mucho más húmeda de la que yo tenía en un principio. Es decir, horas antes no tenía esta nube lenticular y ahora se me está formando la nube lenticular, bastante más gruesa, bastante más notoria.
Pero la nube lenticular es más bien una nube accesoria al cuadro general. O sea, lo que me está indicando el ingreso del sistema frontal es más bien este nimbo strato invadiendo el cielo. Y el viento bueno, en este caso del oeste, muy, muy claro y claras condiciones de mal tiempo desde el oeste. Así que la nube lenticular en el fondo no es un signo necesariamente de mal tiempo, depende la evolución que tenga esa nube lenticular. En un cuadro en el mapa sinóptico, los sistemas frontales, como dije, se ven con un centro de baja presión y una banda de precipitaciones usualmente orientada hacia el norte. Eso es típico de una banda frontal acercándose al continente. Estos sistemas frontales los sistemas frontales son, bueno, aportan la mayor parte de las precipitaciones en invierno y otoño en nuestra zona de la cordillera, centro-sur. Y tienen una confiabilidad del pronóstico alta, es decir, son sistemas grandes que se pueden ver desde con 7 días de anticipación formándose en el Pacífico. Así que hay una alta, o sea, no hay razones para quedarse atrapado en un sistema frontal, porque, o sea, si te quedaste atrapado producto de un sistema frontal en la montaña es porque no viste el pronóstico, ¿no? Porque donde está la mayor incertidumbre es más bien en los montos de precipitaciones y posiblemente en la hora de inicio de las precipitaciones. Y en cordillera usualmente se anticipan las precipitaciones, a veces en los sistemas frontales. Pero en términos del pronóstico, la ocurrencia es bastante previsible. Entonces, ahora quiero ahora ir a la última parte, no sé cómo estamos del tiempo. Vamos. Creo que ya llevamos 50 minutos, pero esta ya es la última parte. espero todavía sigan ahí y no se hayan quedado dormidos. No, pero bueno, vamos a lo que es pronóstico, ¿no es cierto? Vivimos toda la fenomenología que ocurre en la cordillera, con las nubes, los sistemas que producen mal tiempo. Adentrémonos en lo que es pronóstico meteorológico, que es la parte más pragmática de esta charla, que es cómo prever entonces las condiciones que vamos a tener en una salida en la montaña. ¿De dónde obtenemos la información y cómo se produce la información? Lo primero o sea, hoy día nadie puede ir a la montaña sin revisar un pronóstico meteorológico que la fuente de esa información son los modelos numéricos. Los modelos numéricos son simuladores de la atmósfera, derechamente. O sea, estos modelos lo que hacen es un cuadriculado de la atmósfera y van resolviendo, como no pueden seguir cada partícula de aire en su totalidad, simulan porciones de la atmósfera y resuelven las ecuaciones físicas en esos cuadros. Lo que ha sucedido con el tiempo es que estos modelos meteorológicos tienen cada vez mejor resolución espacial, son más finos, tienen una mejor capacidad de representar la estructura de la topografía, por ejemplo, y eso es súper importante para la cordillera, para representar bien los valles, los vientos en los portezuelos, o incluso el desarrollo de tormentas eléctricas. ¿Qué pasa? Que o sea, estos simuladores de la atmósfera todavía no son perfectos, o sea, como no tenemos una capacidad computacional infinita, son todavía una representación bastante gruesa de lo que es la atmósfera, y por esa razón es que aún hay espacio para los errores y aún hay harta... por eso es que no se puede predecir con tantos días de anticipación. Pero el mensaje que sí quiero entregar es que a pesar de lo grueso que pueden ser los pronósticos han evolucionado notablemente en las últimas décadas. Es decir, hoy día hay mucha mayor confianza en los pronósticos que lo que había hace 20, 30 años atrás. Esta gráfica muestra o sea, un índice de correlación, como el grado de confiabilidad de uno de los modelos de pronóstico
¿Y cómo ha evolucionado a lo largo de las décadas? ¿Cierto? Entonces tenemos desde el 30% de confiabilidad o correlación hasta casi el 100%, y vean cómo ha ido mejorando. Entonces, la verdad que hoy día ver un pronóstico, o hoy día hacer montaña en términos de pronóstico meteorológico no es lo mismo que hace 20 o 30 años atrás. Los que hacíamos montaña en los años 80 quizás se podían ir a la montaña y ver el pronóstico, no hacía ninguna diferencia, pero hoy día el grado de confiabilidad es bastante alto y ha mejorado considerablemente. Y ahora, aún así, destaquemos lo siguiente, que estas curvas muestran cómo es la confiabilidad del pronóstico a 3 días, cómo es la confiabilidad del pronóstico a 5, a 7 y a 10. El pronóstico súper confiable a 3 días, casi el 98% de certeza. A todo esto, las dos curvas, normalmente la línea gruesa muestra la confiabilidad de los pronósticos en el hemisferio norte, y la delgada la confiabilidad de los pronósticos en el hemisferio sur. Entonces, estos modelos están hechos para Europa y para Estados Unidos en primer lugar, y a nosotros nos rebota un poco la información, pero aún así ha mejorado. Bueno, miren lo que es, o sea, todavía a 5 días el pronóstico es confiable, al 90%, pero miren, por ejemplo, a 10 días. A 10 días estamos todavía, a pesar de que ha mejorado, todavía bajo el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo un pronóstico a 10 días, realmente lo que estoy haciendo es tirando una moneda al aire y decidiendo si que va a llover o no va a llover, por ejemplo. Entonces, el pronóstico es algo que hay que seguirlo, evoluciona. No basta que si yo quiero salir el próximo fin de semana o el fin de semana subsiguiente, vea el pronóstico hoy día y me olvide. No, hay que seguirlo porque el pronóstico cambia y evoluciona. Otra distinción que quiero hacer es respecto a... Una cosa son los modelos meteorológicos que producen la información de pronóstico, y otra cosa son los servicios de pronóstico meteorológico. Y los servicios de pronóstico meteorológico son, por ejemplo, bueno, aquí cada uno tendrá su favorito, no sé, el Windy, está el Mountain Forecast, el Snow Forecast. Estas son páginas que se abastecen de la información que generan los modelos y las presentan en estas páginas. Entonces, ¿qué es la recomendación que hago? Casi siempre los que me conocen es que cuando busquen información de pronóstico estén atentos a qué información, de qué modelo están viendo, por ejemplo, porque si ustedes van a ver el pronóstico, por ejemplo, en Mountain Forecast, y después lo quieren comparar con el de AccuWeather, realmente no están viendo un pronóstico diferente, porque ambos páginas se abastecen de la misma fuente de información. Diferentes, por ejemplo, no sé, si quieren ver el Windy o IR y lo comparan con Mountain Forecast, y ahí van a tener opiniones distintas. ¿Qué aspectos deberíamos, a partir entonces de esta información de los modelos, qué aspectos deberíamos de determinar para hacer un pronóstico meteorológico, para tener una buena cantidad de información para tomar la decisión si voy a ir o no a la montaña? Estas son variables esenciales: precipitación, nubosidad, viento, temperatura, tendencia a la presión atmosférica. Vamos desglosando rápidamente. Los que han hecho montaña ya han estado experimentando, ¿cierto? Usualmente ven pronósticos y están viendo. Entonces vamos con, precipitaciones. ¿Qué tengo que decidir de las precipitaciones? Primero, si es que van a ocurrir precipitaciones o no. Si es que van a ocurrir las precipitaciones, ¿qué tipo de precipitación va a ocurrir? Eso es bien importante. No toda la precipitación es igual. Ya vimos que las tormentas eléctricas, de hecho, producen una precipitación diferente a la de los sistemas frontales, por ejemplo. La diferencia está en si es que hay precipitación convectiva, no convectiva, o nieve en el lugar donde yo voy a estar. El windy, por ejemplo, esto les voy a mostrar ejemplos pero ustedes lo pueden buscar en cualquier fuente. Lo importante es que determinen todos estos aspectos. El windy muestra el tipo de precipitaciones. Si uno va, por ejemplo, abre la página del windy y va al Meteogram, hay unas barras de diferentes colores que muestran la precipitación, o que indican precipitación. Estas barraditas moradas indican precipitación convectiva.
¿Cuál es la precipitación convectiva? Es precipitación intermitente, fuerte. Estos son los típicos días que de repente sale el sol, a veces pasa una nube, llueve muy fuerte, es precipitación intermitente. Esa es la precipitación convectiva. A veces puede estar asociada a granizo incluso. Y la otra es precipitación no convectiva, que es la precipitación más pareja. Es como llueve esos montos, pero de forma más pareja durante todo el día, mucho más sostenida. El Windy también muestra cuando va a haber nieve, barras de color celeste y los montos. Esto es como digo un ejemplo. Si va a haber, si en el pronóstico tienen precipitación convectiva, lo que tienen que preguntarse es si es que voy a tener riesgo de tormenta eléctrica. Para ver si es que tengo riesgo de tormenta eléctrica, debería estar atento a los índices que vimos, ¿no es cierto? Si es que en la zona donde yo voy a ir a hacer montaña hay un CAPE mayor a 200 joules, si este índice es negativo. Y una recomendación fuerte que hago, como digo, es ver si es que hay avisos de la dirección meteorológica. La dirección meteorológica está poniendo los avisos cada vez más certeros. A veces pronostican más de la cuenta, pero es mejor tener más avisos que menos. No son infalibles. Hay harto incertidumbre en estos aspectos, respecto a la previsión de tormenta. Si la precipitación es de nieve, la pregunta que podría hacerme es, bueno, ¿hay riesgo de avalancha? También, una charla de avalanchas podría ser un tema aparte, pero tengo que ver si es que hay acumulación importante durante los días que voy a ir a la montaña, o si es que hubo mucha acumulación los días previos, etc. Hay un montón de factores que propician avalanchas que podemos estar hablando otra hora más. El Windy, por ejemplo, también te muestra la nieve que se va a acumular en los próximos días. Es una forma de verlo. Vamos al concepto de nubosidad. También lo importante es determinar, ¿va a haber nubosidad donde voy? Sí, no. Y si es que va a haber nubosidad, determinar el porcentaje de cielo cubierto y dónde va a estar la base de la nube. Eh, Abro el Windy porque, o sea, eso es porque me acomoda, estoy acostumbrado a usar el Windy, pero en el Windy la gracia es que está la información de los dos modelos, o de dos modelos más populares al menos. Y el Windy muestra, cuando uno va al Meteogram, estas zonas grises que indican el porcentaje de cielo cubierto para cada hora, junto con la precipitación. Y la base de la nube está indicada acá abajo, en esos valores en metros. Entonces hay veces que la base de la nube está pegada al suelo, y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Si es que no va a haber nubosidad, debería considerarse que la radiación va a ser un problema. Quizás tengo que protegerme más de la radiación, ¿no es cierto? Las noches despejadas son mucho más frías de lo normal, y es típica la formación de escarcha de nieve, que es justamente la condensación por el enfriamiento de la masa de aire. Eso ocurre comúnmente en noches despejadas. El viento, ¿qué determinar del viento? Bueno, las ráfagas de viento, el valor de la ráfaga, el valor máximo de viento, y la dirección predominante. Abro el Windy nuevamente, ustedes tendrán sus favoritos, lo importante es tener esta información, o sacar esta información de los diferentes modelos. El Windy muestra aquí dos valores. El primero, el más grande, es en realidad un valor como el viento promedio en la zona. Es la velocidad promedio en un rango de tiempo del pronóstico meteorológico. Y el de abajo es el máximo valor de viento que voy a encontrar en ese periodo. Entonces, ahora sucede que en la montaña lo que te va a romper la carpa o lo que te va a botar, te va a empujar por la ladera, es una ráfaga de viento que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, hay que estar más atento al valor de abajo. Respecto a la dirección predominante, posiblemente aquí hay varias formas de verlo. De hecho, incluso el mismo Windy o otras páginas te muestran las partículas de viento moviéndose, y que te indican mejor de forma más didáctica la dirección del viento. Pero el Windy también tiene una pestaña que es el Airgram, que indica en esta banderilla la dirección hacia donde está orientada la banderilla es la dirección de donde viene el viento. Y la intensidad
bueno, está señalada en nudos. Las barras largas son 10 nudos, las cortas son 5 nudos. Pero bueno, la intensidad ya la tenían acá. ¿No? ¿Qué aspecto, o sea, factores locales? O sea, el viento es una variable que complica los modelos porque los modelos, como vimos, no tienen una resolución perfecta, no tienen una representación perfecta de los valles, de los portezuelos o de las pequeñas cumbres. Entonces hay zonas que el pronóstico quizás no te va a estar dando. Entonces hay que estar atento a eso. ¿Y qué factores locales intensifican el viento? Por ejemplo, vientos catabáticos, vientos que, o sea, es súper lindo acampar con la vista a un glaciar, pero el problema es que un glaciar, por ejemplo, te aporta mucho viento descendente con mucha fuerza. Entonces no es muy cómodo que realmente acampar frente a un glaciar. Normalmente uno podría esperar mucho viento, o neveros grandes. En los portezuelos, típicos que se aceleran los vientos. Y también condiciones ya de mayor escala que podrían estar asociados a eventos de Puelche o Sonda en el lado argentino, o Raco, como llaman un poco más en Santiago. Entonces, atento a estas condiciones que a veces los pronósticos no son capaces de representar correctamente. Con respecto a la temperatura, un aspecto importante a determinar en realidad, porque la temperatura tiene un control, eh, o sea, es muy controlada por la altura. Entonces, en el fondo, si yo voy a desplazarme 1000 metros en la vertical, la temperatura va a variar considerablemente entre un punto y otro. Entonces, más bien, lo mejor es determinar dónde está la altura del isoterma cero y eso me da una mejor idea de qué temperatura me voy a estar enfrentando. En este caso, el Mountain Forecast tiene una forma mucho más clara y más directa de mostrarte la altura del isoterma cero, y la verdad que este valor no varía demasiado entre un modelo y otro. Pueden compararlo, pueden irlo comparando, pero Mountain Forecast en este caso anda bien. Ahora, con respecto a la temperatura, quizás no es tan importante, o sea, es importante determinar la temperatura, pero un elemento en realidad más relevante que nos va a incomodar o nos puede presentar un problema en realidad en la montaña es el concepto de sensación térmica. A veces pueden haber temperaturas muy frías, pero si el aire es seco, hay buena radiación, no voy a tener ningún problema. Puede estar a menos 18, por ejemplo, menos 10 en la montaña, pero si hay buena radiación, no hay viento, yo me pongo una chaqueta de pluma y estoy cómodo. Pero claro, sucede que hay que estar más atento al concepto de sensación térmica. Normalmente, bueno, la temperatura, más temperatura eleva la sensación térmica, claro, obviamente, pero más viento disminuye la sensación térmica. Generalmente días con más radiación, o sea, mayor sensación térmica, y la humedad en zonas frías típicamente baja la sensación térmica. Cuando el día está húmedo, cuando estamos inmersos en una nube, nuestra ropa de montaña pierde un poco la capacidad aislante. Entonces, atento a la sensación térmica más que a determinar solo la temperatura. Y la sensación térmica es una combinación de todos estos factores. Y finalmente, la tendencia de la presión atmosférica. ¿Qué me va a estar hablando la tendencia de la presión atmosférica? Si la presión atmosférica va en alza, yo debería esperar una mejora en las condiciones del tiempo. Y lo contrario también es verdad, es decir, cuando la presión atmosférica va bajando, posiblemente se nos está acercando un sistema frontal, la atmósfera se puede volver más inestable, hay más favorable el desarrollo de nubosidad, etc. Entonces, bueno, aquí por ejemplo también el Windy muestra una línea delgada donde se puede ver justamente eso, y entonces no importa tanto el valor de la presión atmosférica, sino, como dije, la tendencia. Entonces aquí este ejemplo muestra, o sea, desde el día que hubo precipitaciones, miren cómo las condiciones mejoran en relación a una subida de la presión atmosférica. Ok, esto es un pronóstico meteorológico. Estas son las mínimas cosas que deberían ver antes de decidir si ir o no a la montaña. Deberían estar claros con esto, y los pronósticos cada vez están
representando mejor estas condiciones. Y finalmente, para agregar, también es útil tener una mirada al panorama general, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, pueden mirar una carta sinóptica. Y en este caso, la Dirección Meteorológica ha puesto, desde el año pasado, una carta sinóptica interactiva en donde se pueden superponer varias capas, las precipitaciones, los vientos, campos de presión, bastante buena, bastante clara. Y en la misma página ustedes pueden ver, por ejemplo, las imágenes satelitales, y también es súper bueno como tener una mirada general más amplia. Bueno, espero todavía estén ahí, chicos, muchas gracias, ha sido largo, pero muchas gracias por estar acá todavía. Grande, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Vale. Bueno, Gracias, Manolito, Pablo. No sé Oye, cuánto... ¿hay algunas preguntas? Te cuento Me que imagino. en Facebook hay 62 personas viéndonos, así es que Excelente. los instamos también a ellos a que puedan hacer las preguntas que deseen, y acá estoy atenta. Alguien me pregunta que pudiese aclarar qué era la precipitación convectiva y la no convectiva. Como que Ya. lo dijiste rápido, entonces como que no Sí. quedó... A ver, sí, claro, bueno, a ver, precipitación convectiva está usualmente asociado a cuando hay alta inestabilidad en la atmósfera. La precipitación convectiva es esta típica precipitación que es bastante intermitente, muy fuerte, potente y intermitente. Es una precipitación que de repente te cae un chorro de agua, te deja todo mojado, incluso pueden venir con granizo, y luego para en los pocos minutos. Es decir, esa intensidad de precipitaciones normalmente no se sostiene por muchos minutos. La razón de eso es porque esa precipitación está asociado a flujos verticales de las masas de aire que tienen mayor energía. O sea, hay lugares, de hecho, justo en esta presentación saqué una diapositiva que mostraba la estructura de una nube convectiva, una tormenta eléctrica, donde se muestra que hay zonas de la nube que tienen fuerte ascenso de aire y otras zonas de fuerte descenso de aire. Entonces, eso es la precipitación convectiva, precipitación intermitente, intensa, claro, de corta duración. La no convectiva también están asociados a movimientos verticales de aire, pero de mucha menor energía. Es precipitación que, por ejemplo, sucede frecuentemente en las zonas, en la banda frontal, o en la zona prefrontal del frente, justo antes de que cruce la banda. Y la precipitación convectiva, no convectiva, es una precipitación mucho más sostenida. Es la típica precipitación que llueve el día entero y no para, pero es una lluvia suave. Suave, pero suave que moja, pero constante. ¿Y por qué es importante diferenciar una de otra? Una es porque la precipitación convectiva usualmente puede estar asociado a tormenta eléctrica, a granizo, a actividad, claro, meteorológica más severa. Súper. ¿Y otro, no? No. ¿Qué es el Venturi? Preguntan. ¿Qué es el Venturi? Sí, lo pasé bien rápido. En realidad, a ver, el efecto Venturi es más bien, quizás los físicos aquí más rigurosos me matan, pero en el fondo... Que entendamos nosotros, por favor. Claro, es lo que es el efecto de la aceleración del viento producto de la contracción del canal por el que fluye. Es decir, no sé si se te va a pegar fuerte el viento. Claro. Es típico en los portezuelos, o sea, cuando tenemos un portezuelo,
imagínense un flujo que está enfrentándose por este suelo, está obligado a pasar por un canal mucho más angosto y por tanto se acelera, en el fondo, porque tiene que haber una conservación del caudal y hay una serie de razones por las cuales ocurre ese fenómeno. Pero ese es el efecto Venturi. Súper. No sé si alguien más del club Aquí preguntan una tiene más preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, chiquillos, para que conversemos igual Sí, ahora. pues ahora, una pregunta un poco más. El Alex dice que tiene una pregunta desde Instagram. A ver. Quizás una pregunta un poco más de la experiencia, pero dice, ¿cuánto sería un valor de ráfaga de viento limitante para temas como de montaña? mira, yo creo que aquí, bueno, va a depender harto de la experiencia, ¿no es cierto? De la experiencia de quien vaya a la montaña. Yo no soy o sea, yo hago montaña, no soy un montañista avesado, pero, o sea, ráfagas de 40 kilómetros por hora ya incomodan. Pero quizás hay cerros o hay personas que se han podido enfrentar a ráfagas mucho más importantes. Pero lo importante es no tan solo como dije, el valor de la intensidad de la ráfaga de viento, porque posiblemente, si tú tienes una alta intensidad de la ráfaga de viento, también vas a tener una dirección predominante más consistente, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, cuando se te está acercando una onda frontal, efectivamente se intensifica el viento, pero a su vez el viento predominante es bastante claro del norte o noroeste. Entonces posiblemente puedes replanificar tu ruta en función de que Depende estar si te protegido. empuja, digamos, a subir. Exacto. Claro, de estar protegido de esas ráfagas más fuertes, incluso la planificación de los campamentos. Aquí, en esta cara. Claro. Súper. Mira, tengo una pregunta acá en Facebook. Dice, ¿qué nivel de disminución de presión puede indicar la entrada de un frente de mal tiempo? Mira, lo mencioné, me parece rápidamente. O sea, los frentes de mal tiempo, o digamos, las bandas frontales o los sistemas frontales provocan disminución de la presión, pero bastante sostenida y leve. De hecho, en general las tasas creo que son alrededor de unos 10 hectopascales que en 24 horas, y pueden caer quizás hasta 30 o 40 hectopascales en todo el periodo en el que transcurre el sistema frontal, que pueden ser 3, 4 días. Desde que tenemos buenas condiciones del tiempo, se acerca la banda frontal, pasa por nuestra zona y después se va. Entonces, los sistemas frontales en el fondo son como, son estructuras como nobles en el sentido de primero se pueden ver, se pueden anticipar. Los pronósticos hoy día están también mejorando notablemente incluso los montos de precipitación y las horas de inicio de las precipitaciones debido a los sistemas frontales. ¿Por qué? Porque son estructuras grandes. Son estructuras que afectan a la atmósfera tridimensionalmente. Pero, bueno, eso con respecto a la caída de la presión, era eso. Es Claro. ¿no es cierto? Una caída sostenida, quizá unos 10 hectopascales por día. Bastante redondeando. Pablo, disculpa, en ese sentido, o sea, dejo entrever de que más que medir o evaluar la caída de la presión, es más fácil mirar el wind. O sea, en vez del barómetro. O sea, en este lugar, pero es útil la evaluación de la caída de la presión en otros lugares en donde quizá la tormenta se produzca de manera más abrupta, sin la presencia de un frente o algo así. O sea, claro, yo también me imagino que, o sea, todo esto del pronóstico meteorológico, y como lo vimos, sirve para planificar una salida, por ejemplo, del fin de semana o de pocos días, porque si tú te vas a ir 10 días a la montaña, listo, o sea, como que no hay previsión posible para todos esos días.
va a tener que ir preparado para lo que venga. Y ahí, efectivamente, ese conocimiento, cuando uno ya está inmerso en la montaña varios días, sin acceso a un pronóstico meteorológico, es importante este conocimiento, de ver cómo está cayendo la presión, cómo están cambiando las nubes, y todo lo que podemos inferir a partir de esos cambios. Claro. Pablito, Carlos por acá, ¿qué tal? Dale. Sí. Oye, bueno, felicitaciones primero y muchas gracias por la charla, muy buena, muy interactiva, o sea, muy práctica. Yo te quería hacer una pregunta que creo que te la he hecho en otros momentos, pero me llama la atención porque me rompe un poco, me cambia el paradigma el tema de la lenticular como símbolo de estabilidad. Uh-huh. Entendí lo que dijiste con respecto a que implica lo que viene en un futuro, digamos. Entonces, si tengo nubes lenticulares, por ejemplo, sobre una cumbre alta, y es como un sombrero, siempre yo tuve entendido de que eso implicaba que venía mal tiempo. Ese viene mal tiempo, ¿hay una relación en cuánto tiempo más viene si yo veo una lenticular en una cumbre? Esa es mi pregunta. Claro. Lo que pasa es que, mira, de hecho, incluso en el curso que estuve en Argentina en marzo, hablamos harto del tema de las lenticulares, con respecto a si anticipan o no mal tiempo. O sea, lo que está claro en la lenticular es lo que vimos acá. Es un indicador de estabilidad atmosférica. La nube lenticular se desarrolla producto de que el aire asciende y luego desciende por el otro lado de la barrera. Lo que sí se puede decir de la lenticular no es la lenticular en sí, sino más bien cómo evoluciona la lenticular. Si yo estoy viendo que hace una hora en el cerro tenía la cumbre del cerro despejado y ahora estoy viendo una lenticular, si esa lenticular además está cada vez engrosándose, está creciendo en extensión, incluso se están apilando otras nubes lenticulares encima de ella, eso significa que el aire que está ingresando a la zona donde yo estoy está teniendo una mayor cantidad de humedad. Y también posiblemente el viento está siendo cada vez más fuerte, que es capaz de empujar estos volúmenes de aire hasta el tope de la montaña. Entonces, lo que yo leo en la lenticular no es la lenticular en sí, sino cómo evoluciona. Eso es lo relevante. Por ejemplo, no sé si en este video que grabé, un claro ingreso de una banda frontal o un acercamiento a la banda frontal, y se están formando nubes lenticulares, incluso aquí en el pequeño cerro, frente a Valdivia. Y se veía eso, o sea, ¿no es cierto que al principio del video tenemos nubes lenticulares bastante pequeñas, y hacia el final del video, nubes lenticulares mucho más gruesas, mucho más formadas, mucho más extensas y apiladas. Pero una nube lenticular de mal tiempo, o más bien el ingreso de una banda frontal se va a ver también en otros signos. Y la nube lenticular, una nube lenticular de mal tiempo va a ir acompañada de este estratocúmulo superior que está invadiendo el cielo cada vez con el paso de la hora. Solita. Ajá. Genial, muchas gracias. La caída de nieve granizada o... Sí. Disculpen que haga esto, pero... Claro, porque teníamos esta otra lenticular, ¿no es cierto? O sea, la lenticular en sí no me dice nada. Lo importante es cómo evoluciona la lenticular. De hecho, incluso a veces se producen nubes lenticulares bajo condiciones postfrontales, en donde yo ya estoy esperando, donde todavía hay una carga de humedad en el aire, pero ya estoy esperando que mejoren las condiciones del tiempo. En la campana, el punto. Súper. Tengo otra pregunta acá de Guillermo, de Antofagasta. No la entiendo bien, pero quizás si te la hago, tú la entiendes. ¿Podría señalar cómo afecta la puna en la formación del mal tiempo en la montaña del norte? Quizás pregunta al revés, quizás si el mal tiempo afecta de algún modo en la puna. No sé si bueno.
¿Tiene esa información? Bueno, a ver, o sea, de hecho, cuando estamos, una buena pregunta, pero, o sea, la puna o el mal de altura, sin ser, yo sé que aquí hay personas más expertas, Carlos mismo me puede apoyar en lo que es mal de altura, o sea, está relacionado con la menor presión que nosotros tenemos a mayor altura. Ya. Ahora sucede que la presión atmosférica también es variable por el producto de la meteorología. Entonces, como vimos acá, un sistema frontal puede provocar una caída de la presión, incluso hasta de, por ejemplo, 20 hectopascales respecto a lo que tenía días anteriores. O sea, esa menor presión, o sea, si un día, claro, bajo buenas condiciones de tiempo tengo una alta presión, significa que tengo más, es como que tengo más atmósfera, es como que si el cerro fuese un poquito más bajo que los días que tengo menor presión. No sé si esa es la respuesta que está esperando, posiblemente o sea, esa es la única forma que podría ver cómo la meteorología podría afectar la puna. De todas maneras... Perdón, Pablito, bueno, también la humedad del ambiente también influiría un poco en menor medida, tal vez con respecto a la capacidad de humectación de las vías aéreas, pero sería también un poco complementando el tema de la disminución de presión también. Exacto, claro. Seguramente hay zonas que se dicen son más puneras que otras, producto de estos otros factores, ¿no? De condiciones de humedad. Súper. Acá también hay otra pregunta que dice, ¿qué determina si hay caída de nieve, granizada, agua-nieve, lluvia? Ya, buena pregunta. A ver, o sea, el granizo es el más fácil de separar de todo eso otro. Porque el granizo es un proceso de precipitación debido a actividad convectiva. Es un tipo de precipitación convectiva. El granizo tiene esta característica de ser muy intermitente, ¿no es cierto? Muy potente y de rápido desarrollo. O sea, son tan solo 1 minuto o 2 minutos en donde se pega una tremenda granizada y luego para. Eso es clásico de actividad convectiva y fuertes movimientos verticales en la atmósfera. En cambio, la nieve tiene un proceso de formación y agrupación dentro de la nube mucho más, de mucha menor energía, mucho más gentil, ¿no es cierto? y que cae o sea, porque toda la columna está a bajas temperaturas, claro, se puede desarrollar en el fondo el copo de nieve. El granizo claro, es un hidrometeoro mucho más violento, de fondo, producto de la actividad convectiva más fuerte. Súper. Un tema lo de la precipitación. Yo debo reconocer, yo no soy un experto justamente en temas de hidrometeoros, microfísica de nubes. Eso es un área de la meteorología fascinante que es súper compleja y súper... Me imagino que esto debe ser un mundo que nosotros desconocemos. Amigo, cada tema es un mundo. O sea, es difícil, o sea, como todas las ramas de la ciencia hay especialidades, y hay subtemas. Claro. No sé si alguien más de acá de Zoom tiene alguna pregunta para darle la palabra a ellos. Llevamos 1 hora y media conversando para que también puedan preguntar, qué sé yo, los chicos del CAER. No sé si hay alguno que quisiera aportar algo o comentar. Parece que no. Bueno, lo mejor de esto, siempre pienso, que yo antes sí como anotaba mucho y tú siempre nos enviabas las presentaciones y todo, pero lo bueno es que esto va a quedar en Facebook y podemos acceder a ella también y si tenemos una duda volver atrás y rebobinar y
y verlo bien, porque esto es súper importante. Sí, sí. Yo o sea, bueno, además o sea, todos los que vamos a la montaña o sea, somos admiradores de los fenómenos naturales, ¿no es cierto? O sea, y nos gusta ver las formaciones o la belleza de los paisajes. Y la meteorología es algo más. O sea, quise aportar en eso, en que podamos apreciar qué procesos están ocurriendo en la atmósfera que nos envuelve cada vez que salimos a la montaña o incluso en el lugar donde vivimos. Ujú. Y el último mensaje es, por ejemplo, bueno, en términos pragmáticos, esto es lo que deberían, o sea, la información que deberían tener antes de una salida, digamos, o sea, Claro. Como que revisar, y esto es que súper revisar. importante, porque a todos, yo creo que a todos nos ha pasado como igual, como que uno dice, va a haber sol, ve un sol, ¿cierto? Claro, Feliz de la sí. vida, y se le olvidó revisar las ráfagas de viento, y cuando llegas allá es terrible, el viento te bota, qué sé yo. Entonces, hay que Y tenerlo esto siempre presente. claro, incluso practíquenlo, o sea, día a día, se ve harta información, pero sabes que con la práctica ya uno de repente ya en 5 minutos te podía hacer una idea completa de lo que de lo que, de lo que está pasando, lo que puede pasar. Claro, sí, pues. Así que todos descargar Windy y meterle mano y explorar y todo. Love Windy. Mm. Oye, y Ya, atento, como decía, la página de dirección meteorológica está bastante buena, las sí. cartas Oye, sinópticas, las al imágenes respecto había satelitales. una pregunta acá igual. Dice, hay una herramienta en el pronóstico de Ready, NOAA, que es la ¿Mm? sonda, sounding o algo así. Pregunta Bueno, si lo sí. podría explicar No. un poquito más a Bueno, fondo. No lo no, desconozco, yo no sé de qué se trata. no hablé de perfiles verticales, que es otra herramienta fundamental en lo que es pronóstico meteorológico, en realidad. En el fondo, pero, bueno, no hubiese me extendido mucho más. Lo que pasa es que hay muchos aspectos del pronóstico que se pueden leer desde un perfil vertical de temperatura y de humedad del aire. Y el sounding, que lo tiene, claro, el NOAA Ready, también lo tiene Windy. Si uno hace clic derecho en alguna página en Windy, sounding, te aparece un perfil vertical. Ya. A ver, de ese perfil vertical se pueden deducir varias cosas. Normalmente los perfiles verticales muestran dos curvas, justo no tengo uno de ejemplo acá, pero muestran dos curvas que uno está relacionado a la temperatura y otro está relacionado al contenido de humedad del aire, en cada nivel de la atmósfera. Además, tiene por un lado los valores de velocidad del viento, velocidad y dirección del viento. Eso es típico, eso es lo básico de un perfil de un sondeo vertical. Bueno, a partir de esos sondeos verticales justamente es que se puede también deducir el grado de estabilidad o inestabilidad en la atmósfera. También qué capas de la atmósfera son estables o inestables. Se pueden ver dónde, por ejemplo, hay inversiones térmicas. Es típico que el perfil vertical de temperatura, uno lo que espera es que la temperatura disminuya con la altura, pero hay, por diferentes razones, pueden haber zonas donde la temperatura aumenta con la altura. Y esas zonas se le llaman zonas de inversión térmica, son zonas súper estables, donde normalmente la nubosidad no se sigue desarrollando sobre esa inversión térmica, entonces es casi un tope de desarrollo de nubosidad, que es súper importante también, que se puede leer desde esos soundings. Y otro aspecto clave es que, o sea, esos dos perfiles, tanto de temperatura como del contenido de humedad, o temperatura punto rocío realmente, cuando se juntan en el perfil es el lugar donde se va a condensar el vapor de agua y se va a empezar a desarrollar la nube. Mientras ese perfil vayan juntos, alineados, eso significa que toda la nube va a estar desarrollada a esos niveles de la atmósfera. Bueno, como digo, sounding sí, Muchas cosas. seguro es algo que
pude haber agregado respecto a pronóstico meteorológico. Es súper importante, pero ya no da para... Podemos hablar una semana si quieren de este tema. Me imagino que es posible y que tú podrías, Pablo. Pablito, ¿Ah? Carlos por acá, ¿no? Oye, una preguntita que me quedaba en términos como prácticos acá en el sur, que es la zona donde más de repente nosotros podemos ir a la montaña, entre los dos modelos más famosos, digamos el europeo, el GFS que mostrabas ahí, ¿cuál recomendáis tú como para darle para no confundirse con tanto modelo, con tanta cosa? Claro. ¿A cuál recomendarías tú ir más de frente por el término como de los detalles, digamos? Sí. Se llama? A ver, claro, más bien por experiencia de la planificación de campañas y también y terreno. En cordillera, al menos en el centro-sur, funciona bastante bien el modelo europeo que le llamamos, el SMWF. En términos, o sea, por ejemplo, respecto a al pronóstico de actividad convectiva, tormenta eléctrica, y también o sea, en términos de precipitación convectiva y posibilidad de tormenta eléctrica, anda mucho más certero el modelo europeo que el GFS. Esto es hasta donde yo he visto. No tengo un estudio, una validación estadística de los modelos, pero si me preguntáis en base a lo que opino. Y también he visto que anda mejor respecto a la intensidad de las ráfagas de viento. O sea, y el modelo europeo, el SMWF, tiene una mejor resolución espacial que el GFS, que es el otro modelo más popular. Entonces, posiblemente tiene una mejor representación de los detalles de la topografía en la cordillera. El problema, o sea, la dirección, de hecho, bueno, puedo hablar de la dirección meteorológica, tiene un modelo incluso de mayor resolución, un modelo regional de mayor resolución que el GFS y que el modelo europeo. Pero el pronóstico en cordillera no es muy claro. Podrían ahí, o sea, todavía quizá hay un espacio para hacer un poco mejor o es mucho más didáctico. Ir al Windy, pinchar el punto donde tú quieres ir y que demuestre el pronóstico en ese punto. Entonces, en ese sentido, bueno, hacia cordillera, el modelo que mejor resolución tiene, el modelo europeo, pareciera que anda un poquito mejor. Vale. Súper. También en el Windy puedes hacer esa comparación abajo. Claro. Súper bueno. En las pestañas. Pasa que a veces como te muestran pronósticos tan distintos, a veces uno para un mismo lugar, me pasa cuando organizamos las campañas ahí en la zona centro, acá en el sur, cuando uno va a la montaña, ve el europeo, ve el GFS y son tan distintos que al final es como... ¿Qué hay en nada? ¿Qué hago? Entonces, te lo preguntaba un poco por eso según tu experiencia, pero ahí me quedó claro. No, claro. Igual, a ver, lo que sí, claro, he visto un poco el modelo europeo pero también es sensaciones, pero es un poco más pesimista que el GFS. Te da a veces, no sé, mayores montos de precipitaciones o mayor frecuencia en la ocurrencia de precipitaciones en la cordillera o incluso acá en la costa. Al final depende de cuántas ganas tengo de ir a la montaña, qué modelo veo. Claro. Ahora, con respecto o sea, hay aspectos de los pronósticos que yo sería un poco más conservador, que por ejemplo es el riesgo de tormenta eléctrica. Es decir, si es que en un modelo me está mostrando que hay precipitación convectiva o los índices del CAPE son más altos, yo me quedo con el modelo un poquito más conservador respecto a las tormentas eléctricas. Quizás con respecto a los montos de precipitaciones, por ahí podemos entrar a pensar que la realidad podría estar entre medio. Súper. Bien. Bueno, ¿Claudio? Ah, no. Ah, un aplauso.
Súper. Ya, no sé si hay algo más que agregar o alguna otra pregunta, porque yo creo que estamos llegando al final. Agradecerte realmente, Pablo, por todo este conocimiento que compartes con nosotros y por siempre estar disponible para nosotros cuando te preguntamos qué crees de esta meteorología, queremos ir para allá y te hacemos las consultas y siempre estás disponible para nosotros. Así que el CAEP te agradece profundamente en eso. No, buenísimo. La verdad que, o sea, a mí de estos temas me encanta hablar, así que espero siempre las instancias para poder reunirnos y conversar de esto. Súper. Hay mucho que se puede decir, pero gracias por la invitación igual, espero que les haya gustado y ahora pueden ir a la montaña con un poquito más para entender qué es lo que está pasando. Claro. Y a ponerlo en práctica, a buscar, a Sí, practicar. sí, no, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Que estén muy bien. Saludos a todos los del CAEP. Gracias, Pablo. Vale. Saludos, gracias Pablo. Tremenda charla. Chau, chau. No, te pasaste. Gracias, chiquillos. Chao, De Pablo, Facebook súper bueno. te agradecen mucho también. Abrazo. Saludos a Lalo, José. Lalo Vale. está ahí pendiente. No, gracias a ustedes. O sea, ahí nos estaremos viendo. Ojalá salgamos luego y podamos ir Ojalá. a la montaña más pronto. Sí. Ya, muchachos, muchas gracias. Espero les haya gustado. Primera vez que esta charla termina sin una lluvia de cerveza. Uy, sí. No. Va a quedar pendiente. ¿Verdad? Una tormenta convectiva de cerveza. Ya. Chao, Pablo, muchas Vale, gracias. Mati. Chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Salud.